conocimiento, también la sabiduría de Rabeno Aryeh Natán con respecto a las festividades. Estamos por entrar a la festividad de Pesaj, estamos a menos de 6 días y dentro de todas las preparaciones que hacemos, parte de esas preparaciones son preparaciones que involucran el preparar la cocina, preparar los elementos, lo que vamos a utilizar, los recipientes, los kelim. También hay una preparación enorme con respecto a la logística del día, Leila Seder, la noche del Seder, los simanín que vamos a utilizar en este día. Hay varias preparaciones, aquellos que harán la venta de Hametz, aquellos que, como ya es costumbre año a año, revisarán sus propiedades, venderán aquellas en las cuales no están en este momento, ¿sí? Entonces, Bezrat Hashem, dentro de esas preparaciones también está la preparación espiritual, cómo realmente vivimos la fiesta, qué aprendemos cada año, Bezrat Hashem, en la fiesta, qué enseñanza, qué hidush, qué cosas nuevas y maravillosas nos deja también la festividad. Entonces, es importante, Bezrat Hashem, que también así como dedicamos tiempo para Galá, para Libún, sacamos tiempo también para ver todos los simanim, para prepararnos para el Seder, el tema de la venta de Hametz, nuestros invitados también, nos preparamos con invitados para esta noche, para conmemorar, recordar, dar gracias a Hashem Bará que nos sacó de Mizraim, que nos volverá a sacar también de Mizraim. También debemos prepararnos para el Seder. Rabanim en todos los continentes, en todas las naciones, preparan Agadot. Este es un tiempo para preparar Agadot, para dejar a sus comunitarios de que en cada parte del Seder, en cada uno de los 15 pasos del Seder, hay una conciencia diferente. Podamos realmente, no únicamente el tema de Alajot, no únicamente el tema de cómo hacemos el Seder, sino también el tema de qué nos deja, por ejemplo, cada uno de los pasos del ser. Entonces, me parece muy al lugar traer las palabras de Rabenu Ariel Natán para que podamos darle un nuevo sentido, un nuevo significado, Baruch Hashem, a esta noche, como nos dice la Torah, Leil Shemurim, una noche para cuidar, para vigilar. Es una noche para ser conscientes de lo que sucede con la Biblia, para ser conscientes de lo que sucede con cada uno de nosotros, con una Geulá personal y una Geulá también comunitaria, una Geulá también nacional, una Geulá de todo Am Israel. Saludo a todos aquellos que se conectan en este momento, aquellos que conozco también, Baruch Hashem, aquellos que no conozco también. Qué alegría también tener estudiantes acá. Baruch Hashem saltan de una clase a otra, de una transmisión a otra, van lejail, de poder en poder, de fuerza en fuerza. Dice el dulce cantor de Israel, los sadikim verán a Hashem en Sion. Entonces, que sigamos viendo de fuerza en fuerza, de shiur en shiur, aprender más de cada paso, seguro, aprender la halajá, seguro que sí, también es importante, pero también la conciencia, ¿qué es lo que vamos a aprender, Baruch Hashem, en este nuevo Pesach, en este nuevo año que vamos a celebrar, que vamos a conmemorar Pesach? Quiero empezar con una idea interesante, un video que por ahí está circulando, obviamente está de Ibrit, está en hebreo, y es una enseñanza acerca del Benei Sahar, acerca de la festividad de Pesach. Muy curioso, es un video tal vez, no sé, medio minuto, un minuto, donde traen el comentario del Benei Sahar diciendo que la guerra contra Amalek se vive o se vivirá Erev Pesach, antes de Pesach. Entonces, seguro que hemos tenido días muy movidos dentro de Am Israel. Seguimos orando por los 100, 120 heridos que estuvieron. Baruch Hashem, que Kadosh Baruj Hu proteja a todo en Israel, aquellos que sufrieron ataques al sur de Israel en pasados días y que Kadosh Baruj Hu extienda su protección y que en mérito de esta clase
sea para salud, protección física, espiritual de todo Israel, en especial también de Rabenu Ariel Natán, que podamos saber pronto de buenas noticias y que sean las palabras Baruch Hashem de Rabenu Ariel Natán dirigiéndonos a todos, dándonos un nuevo concepto de este Pesaj, poder aprender más del Seder, poder aprender más de lo que implica Pesaj. Nos quedamos en la lectura pasada en el comentario acerca de las Arba Kosot, de las cuatro copas. Así, para resumir, que es importante, Rabino Ariel nos trae que hay tres dimensiones en las que debemos ver todo lo sucedido en la Torah Kedoshá. Hay una dimensión que es una dimensión espacial, hay un espacio, hay una dimensión temporal y hay una dimensión que es humana, que es la del alma y cómo todo empieza a darse en grupos de tres. Como tenemos Sheloshah Avot, tenemos tres padres de la Torá, que Baruch Hashem, estos tres padres de la fe, cómo Baruch Hashem van a ayudarnos a entender esas tres dimensiones, esa dimensión que es temporal, esa dimensión que es espacial y la dimensión del alma y cómo viene una corrección especial e importante a través de Yosef Hasadig con respecto a estas cuatro cosot. Entonces, ahí nos habíamos quedado. Baruch Hashem, vamos a retomar justo con esta frase impactante de Rabeno Arianatán. Cada copa del vino representa las cuatro leshonot de la Geula. Y como nos dimos cuenta, ¿sí? Es mencionada en la Torá cuatro veces acerca de la mención de la palabra kos con el zar amashke, con el ministro de las bebidas, aquel que también estaba preso, que había sido llevado preso y que se encontró con Yosef Asadig también allí, y como cada una de estas cuatro menciones de la palabra kos también tiene una relación con las cuatro copas de vino que tendremos en el ser. En el comienzo de la parashá aparece lo que nuestra tradición conoce como las cuatro leshenot, expresiones de la Gulá, que utiliza el creador del mundo para indicar que Israel va a salir de Misraim, y son las siguientes. Sabemos, como vimos en el shur pasado, realmente Hashem no prometió que te iba a liberar de algo, ni prometió a Israel liberar a nada de nada. Esa decisión es personal. Hashem da todas las herramientas para que puedas ser libre realmente, pero como tal libertad de tomarte, Baruch Hashem nos da cuatro expresiones que le da a Israel de recordar esa promesa que había hecho para con nuestros padres y nos da, Baruch Hashem, cuatro expresiones. Ninguna de ellas dice te liberaré. Esas cuatro quisiera también hacer ese énfasis. Esas cuatro tienen todo diferente con respecto a liberar a algo o a alguien de algo. Realmente son expresiones que nos dan, que nos catapultan y nos dan, Baruch Hashem, el contexto para que si quieres tomar la decisión puedas ser verdaderamente libre. Está escrito en el Perec 6 en adelante, la genemor livnei Israel ani Hashem. La expresión luminosa del nombre Yud Kei Vav Kei aparece el primer lashon de la Geulá. ¿Cuál es? Beotzeti. Beotzeti etchem mitachat siblot Misraim. Lo sacaré de debajo de las cargas de los egipcios. La segunda lashon. Beisalti etchem mi abodatam. Los liberaré de la servidumbre de ellos. La tercera lashon. Ve'ga'alti etchem bisruá netuya bishfatim gedolim. Los redimiré con un brazo extendido y con juicios grandes. La cuarta lashon. Ve'lakachti etchem li li'am. Y los tomaré por pueblo mío. Ve'ayeti la'achem le'elokim. Ve'yetem ki ani Adonai Elohechem. Y yo seré vuestro Dios. Y conocerás que yo soy el Eterno, vuestro Dios. Si nosotros ponemos un poco más de atención, o sea, no es casualidad que sean cuatro leshonot acerca de la Gula, así como el sagrado nombre de Kadosh Baruj Hu se compone justamente de cuatro letras. También no es casualidad que
los mundos, como se conoce al Pi Kabbalah y conforme a los sabios de la Hasidut, sabemos que hay cuatro mundos. Está el mundo de la emanación, Atzilut, el mundo de la creación, ¿sí? El mundo de Beriah, el mundo Yetzirah, el mundo de la formación y el mundo de Asiyah, el mundo de la acción, que es en el que estamos. Este mundo es para hacer. Y también, así como hay cuatro letras del sagrado nombre de Hashem, hay cuatro mundos y hay estas cuatro expresiones. Es decir, esta expresión, estas expresiones de que Hashem nos dará Aslajá, nos libertará, nos redimirá, nos tomará y obviamente también conoceremos que Hashem es nuestro Dios, se da en cuatro manifestaciones o cuatro tiempos diferentes. Hay un proceso que la persona debe hacer para que la quinta expresión de redención, ¿cuál es la quinta expresión de redención? Beti Bi'ani, y los introduciré en la tierra. Entonces es un proceso también de conciencia espiritual cada una de estas leyonot. Nos dice Rabenu Aryeh, el primer lashon de Geulah, "Beotzeti etchem mitachat ziblot Mizraim", lo sacaré debajo de las cargas de los egipcios. Los textos de la Torah oral nos enseñan que el pueblo estaba padeciendo un sufrimiento en Egipto muy fuerte. Hay dos expresiones para saber de este sufrimiento, ¿sí? Y una de ellas dice Abudá Parej, que es una es Abudá Kashá y otra es Abudá Parej. Abudá Kashá es un padecimiento fuerte, ¿sí? Duros trabajos, hacer cumplir con esta cuota de ladrillos que teníamos que, como vemos en el relato también, allí Parashat, Shemot, Vaera, Bo, justamente teníamos que hacer los ladrillos, todo el sufrimiento que esto implicaba. Pero también hay otra expresión que es Avodah Parej. ¿Qué es Avodah Parej? Un trabajo intercambiado. Ponían a las personas que eran menos fuertes, tal vez a las señoras, a los niños, a hacer ese trabajo fuerte, de mano pesada, de mano dura, de que tenían que construir, y a los hombres, así nos dice Rashi, a los hombres los ponían a otro tipo de trabajo, a los trabajos livianos, ¿sí? Nada ajeno a la realidad de hoy en día. Si nos ponemos a pensar, hay veces que colocamos a las mujeres en un contexto que hoy por hoy quieren desarrollarse en contextos que son mucho más fuertes y difíciles para ellas, incluso a la infancia, y a los hombres están quedando en casa, no están saliendo a trabajar, quieren apoyar también en casa y demás, pero no es su rol, no es su función. El rol del hombre es proveer a su hogar, el rol del hombre es salir y enfrentarse al mundo para proteger, cuidar, sustentar a su hogar, a su familia. Entonces tenemos la misma situación. Sí, de tiempo en tiempo tenemos, cada año celebramos que salimos de Mizraim, pero hay ciertas cosas de Mizraim, como aquí Abudá Parej, como Abudá Kashá, que seguimos teniendo aún en el mundo. De todas maneras, el sufrimiento de Mizraim era mucho más fuerte de lo que estamos hoy presenciando, vivenciando en el mundo. Los hacían trabajar en forma forzada, mataban a sus hijos, colocaban a los niños como ladrillos en medio de las edificaciones, les impedían que se reprodujeran, no tenían permiso para reproducirse, como una forma realmente de demoler el espíritu, de demoler la cultura que estaba dentro de los egipcios y les representaba como enemigos. El creador del mundo dice a Moshe Rabbenu, de ese sufrimiento yo los voy a sacar. Ve a Saltí. La primera etapa de la redención es que el sufrimiento va a terminar. Después dice, Veis al Tietjem Abudatam, los liberaré. Ahí no dice, los liberaré de la mano fuerte del opresor, de la mano fuerte del pagó, dice, no, de la servidumbre. Aquí el creador del mundo le dice a Moshe Rabenu que se va a anular ¿qué? El trabajo. Y ya no será necesario el trabajo. Cualquier trabajo que un obrero hiciera en Mizraim, también de allí iba a ser rescatado. Y estos dos puntos son importantes. ¿Por qué?
Para que una persona pueda profundizar en proyectos de tipo espiritual, necesita estar equilibrado emocional e intelectualmente. Y esto no se puede lograr si la persona está bajo sufrimientos materiales. ¿Sí? Si la persona está con dificultades económicas, con dificultades materiales, no va a poder servir a Hashem de la mejor manera. Si la persona es esclava en su pensamiento, ¿sí? Debemos recordar que la riqueza, la pobreza son temas que son netamente mentales, ¿no? Es conforme a lo que Hashem le manda, que la persona pueda decidir que soy pobre o rico, sino es justamente la actitud que la persona tiene con respecto a su riqueza. Nos dicen los sabios en la Mishnah, ese Huoshir, tiene rico. Besameach Bejelko, la persona que está feliz con su porción, con lo que tiene, ¿sí? Pero esa dificultad mental, esa dificultad emocional, intelectual sobre que la persona se cierne cuando se siente esclavo, hace su trabajo como esclavo para una persona. Y el jueves, viernes, sábado, está libre. Una persona que es medio esclava, medio libre, no la podemos casar. Así dice Maser Kedushi. ¿Por qué? Porque una persona que sea libre podrá estar para su pareja los días que es libre. Sí, la persona que es libre. Pero la persona que es medio esclava y medio libre, no podemos casarla con una persona que sea libre. Porque esa persona tiene que rendir cuentas, tiene que rendir un tiempo, un espacio para aquella persona que le trabaja. ¿Sí? El escenario no es nada diferente con la persona que es asalariada, la persona que trabaja para alguien, que su tiempo, dedicación, esfuerzo tiene que ser para también para otras personas. Es complicado. Ese es otro ejemplo. Y el tercer ejemplo, muy interesante, nos lo trae el Midrash Rabbah respecto a cuando Abraham e Isaac iban justamente a hacer la voluntad de Hashem Yisbaraj. Abraham e Isaac Avinu les acompaña en una primera instancia su siervo Eliezer y también su hermano Ishmael. Y en cierto punto, Baruch Hashem, en esa misión grande que le había dado el Todopoderoso a Hashem Yisbaraj, a justamente a Abraham de presentar a su hijo y demás, en mitad del camino, ¿sí? Abraham vino, les dice a su siervo, a Eliezer, y le dice a su hijo Ismael, pueden ver, ¿sí? Lo que acontece más adelante, pueden ver lo que se ve más adelante, y es que en ese momento justamente había una luz grande. Había una luz grande que indicaba el camino en qué montaña tenían que hacer justamente la Akedah, hacer la mitzvah que Hashem Yisbaraj había colocado. Le preguntó a su siervo Eliezer, Eliezer le dijo, no veo nada. Y le preguntó a Ismael, su hijo, Ismael no vio nada. Le preguntó a Isaac, dijo, veo que es hacia allá. Abraham vino, entendió que hasta ese punto tenía que acompañarlo Ismael, hasta ese punto tenía que acompañarlo también su siervo Eliezer. Y la Torá nos dice, allí queda consignado que Eliezer, el Damaseno, y también Ismael se quedaron junto con el Hamor en esa parte del camino, en esa parte de la mitzvah que le había dado Hashem Yisbaraj a Abraham vino, se quedaron con el Hamor para enseñarnos también un secreto. Cuando tú eres esclavo o eres hijo de un esclavo, no puedes servir a Hashem Yisbaraj. Eliezer era el esclavo de Abraham. E Ismael era el hijo de la esclava también de la familia de Abraham. No era un hombre libre. Cuando tú eres libre, puedes servir a Hashem. ¿Qué significa ser una persona libre? Que tú eres libre de tu tiempo. Que tú puedes decidir qué haces ahorita, qué haces mañana, qué haces a tal hora y qué haces en tal otra hora. Por eso Mefarshim nos enseñan que justamente allí quedó escrito en la Torá que Eliezer el Damaseno e Ismael, el hijo de Abraham, vino con su sierva Agar, se quedaron junto con el Hamor, junto con el asno, junto con el burro, pero Hamor en hebreo viene de la misma raíz de la palabra materialismo, materialismo. ¿Sí? Solo hasta ese momento podían llegar hasta ese servicio.
Y qué importante entender que así estaba también Am Israel. No estaba equilibrado emocional ni intelectualmente. Tenía sufrimientos materiales. Habían cargas, siblahot kashot. Había cargas difíciles para la persona que le impedían hacer o acercarse a Shem Daraj. Si nos fijamos en las palabras de Rabén Marié, él dice con respecto a la última de las cuatro expresiones, justamente dice, y yo seré vuestro Dios y conocerán que yo soy Hashem, vuestro Dios. El objetivo de toda la Geulah es conocer a Hashem. Ese es el objetivo. Cada Yehudí, Baruch Hashem observante, que se pone tefilín todos los días, se casa con Hashem. Dice, Barastekli Leolam, te esposaré contigo para siempre, me esposaré con Hashem para siempre. ¿Sí? Y al final dice, y al final tú conocerás a Hashem. En el pasú que dice cuando se pone, el objetivo de la Geulah es conocer a Hashem. ¿Sí? Pero no lo puedes hacer si hay sufrimientos, no lo puedes hacer si hay trabajo pesado, no lo puedes hacer si hay parej, no lo puedes hacer si falta quema, si falta harina. Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué va a faltar en esta próxima semana de Pesaj? Va a faltar harina. Hashem también está dándonos un mensaje. Aún no tengas harina, también hay esa promesa bonita de que vas a ser cuidado, protegido, rescatado por Hashem Baraj. Y después dice, "Vitzaltietchem miabodatam", los libraré de la servidumbre de ellos. ¿Sí? Seremos liberados de la servidumbre. Para que una persona pueda profundizar en proyectos de tipo espiritual, necesita salir a la libertad de lo que es el materialismo. Es posible hacerlo, pero no lo es la idea. La forma en que las personas se dedican a vivir diariamente y a caer en la rutina es uno de los factores que suele alejar al ser humano de los niveles mayores de la espiritualidad, debido a que la persona ingresa en un sistema de trabajo remunerado y que a nivel de conciencia, a nivel emocional, la persona siente o percibe que es él quien actúa en el mundo. Nada, nada casual, que realmente también el mundo, hoy por hoy también, bajo los sistemas que se tienen de trabajo laborales, también la persona tenga sibraot kashur, pesadas cargas también que le impidan Baruch Hashem encontrarse con Hashem Baraj. Cuando el ser humano comienza a centrarse en sí mismo, trae consecuencias no positivas que justamente buscan, dice Rabenu Aryeh, abrirle las puertas al espíritu. Por lo tanto, en el caso del pueblo hebreo, se necesita que terminen de trabajar para que exista Behemet, una entrega total al Creador del mundo. La tercera etapa, donde nos dice, Vagalti, Etchem Bizruan Etuya Ufishataim Gedolim, lo redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Esto quiere decir que el creador del mundo va a aplicar justicia en contra de aquellos que pervirtieron, torturaron, esclavizaron al pueblo de Israel. El creador del mundo va a hacer que, Behemet, las cosas tomen el cauce que deben tomar. Y si esto implica que alguien debe ser juzgado y condenado, eso es parte de la Geulah. Normalmente hay la sensación o el sentimiento que la Geulah, ¿sí?, viene de una forma romántica o viene de una forma suave, apacible, ¿sí? Que la persona será liberada, será, Baruch Hashem, sacada de su negativismo, de las cosas malas que le están pasando, de una forma suave y tierna, pero no es así. Para que haya Geulah, nos dice Rab Aryenatán también, si llega a implicar que alguien tenga que ser juzgado, si tenga que implicar, como por ejemplo ahorita que seamos atacados, si tiene que implicar que otras naciones del mundo también tengan que ser juzgadas, pues es justo. Dice, es justo para Israel que se haga justicia y se castigue a aquellos que son culpables según la ley divina. De aquello que el creador del mundo no quiere que ocurra, pues a pesar de que existe el libre albedrío y que el creador del mundo no quiere que ocurran en su mundo, deja que ocurran. Y viene finalmente un juicio y un castigo
y ese punto es el que se llama Geulá. Entonces, hay otro concepto interesante. Primer concepto, ¿para qué es la Geulá? Para que conozcas a Hashem. Segundo concepto interesante de la noche, bajo los escritos de Rabbeinu Aryeh Natán, también, ¿qué se llama Geulá? ¿Qué es justicia en el mundo? Que por fin, el que hace las cosas mal, el que hace las cosas chuecas, el que hace las cosas truchas, también tiene que pagar. ¿Sí? La redención también es una especie de reflexión, pasar la cuenta sobre todo lo que se ha hecho. Nosotros en Leil Shmurim, en la noche del Seder, sentados junto con toda la familia, debemos reflexionar, ¿sí? Si como pueblo, primero que todo, seguimos manteniendo nuestra identidad, como Am Israel siguió manteniendo su identidad a pesar de la esclavitud allá en Israel. Y lo segundo, ¿qué méritos tenemos nosotros para que Hashem se fije en nosotros, para que quiera Beasalti, Begeulati, Belakachti, para que Él quiera tomarnos y redimirnos? En el caso de Egipto es evidente que esas 10 Makot ahogados en el mar, esa fue la Geulá de Israel. Cuando Akadosh Baruj Hu le da su recompensa, su reprimenda, su merecido a nuestros enemigos. Y la cuarta lashon, belakachti, te tomaré, etchem lileram, te tomaré a ustedes, ¿sí? Para mí, entre las naciones. No se refiere a tomar una forma física. Nadie tiene que esperar que se abre el cielo, salga una mano y tome a la persona y la ponga en Eres Israel. Así no estamos esperando esta la Shon, Belakati. La Kavaná es que el creador del mundo va a tomar para él a Am Israel como su pueblo. Y Am Israel va a tomar al creador del mundo como Hashem. ¿Dónde encontramos esa misma Lashon, Belakati, que tomará en el lenguaje de un esposo a una esposa? ¿Sí? Cuando un esposo desea esposar a su pareja, Belakati, ¿sí? Le está tomando como esposa. Así es también como nos dice acá en esta cuarta lashon. Esto había comenzado obviamente con los Sabot, con los patriarcas, pero recibe su punto culminante en el proceso de la salida de Israel. En este punto es donde Israel se transforma realmente en el pueblo de Hashem. Esto, volvamos a esos dos ejes principales. ¿Para qué la Geulah? ¿Para qué la redención? Para que conozcas a Hashem, para que seas parte del pueblo de Hashem. Y también, ¿para qué es la Geulah? Para que haya justicia en el mundo, para que Akadosh Baruj Hu, como decimos todos los días en la tefilá, da su retribución al malvado y la buena recompensa al justo. Ahora, Rabbeinu Arye Natán se va a centrar en la quinta expresión de redención. En la quinta copa que muchos ceder de Pesach se va a colocar una copa diferente, ¿sí? Besejut Eliyahu Anabí Zahor Letov, que es esta lashon que no está mencionada en la leshonot de la Geulah y tampoco forma parte del ser de Pesach, pero se le tiene, Baruch Hashem, en constante reflexión y es והבאתי אתכם אל הארץ אשר נשאתי את ידי לתת אותה לאברהם, ליצחק וליעקב, ונתתי אותה לכם מורשה, אני השם y los llevaré, Beteviani, los adentraré a la tierra cerca de la cual levanté mi mano y juré que la daría a Abraham, Isaac y Jacob y los daré a ustedes en posesión. Yo soy Hashem, ¿sí? Pero ¿qué queremos hacer? Queremos hacer todo al revés. Queremos adelantarnos. Queremos estar al final de la película. Aprendimos un poquito de Torah, conocimos las maravillas de Hashem y lo primero que queremos es saltar a Eretz Israel. A la fuerza, lo que queremos es que Hashem nos lleve a la tierra, la cual Hashem juró que le daría a Abraham, Isaac y Jacob. Pero ya pasaste por las 4 leshonot, ya pasaste de que es salir de esa Avodah Kashá, Avodah Pareh, de ese trabajo angustiante, de las cargas que tenía nuestro pueblo también en Mizraim. Mizraim representa todo lo que es Uzlaatz. Mizraim representa lo que es el Galut, la diáspora,
representa donde justamente física y espiritualmente en este momento estamos y ninguno estamos haciendo el trabajo, tal vez como lo quiera Hashem, para que esa quinta copa, para que esa quinta expresión que tiene Hashem hacia nosotros se cumpla. Queremos invertir los papeles, queremos primero, llévame, ¿sí? Dame casa, carro, beca, posicióname allí dentro de Israel, aquella heredad de Abraham, Isaac y Jacob. Pero no queremos trabajar, como nos dicen las palabras de Rabino Aryeh, no queremos trabajar en nuestra dimensión temporal, en la dimensión espiritual y en la dimensión también del alma humana, en el trabajo que nosotros tenemos que hacer, que justamente fue lo que impidió que Ismael pudiera ir a servir a Hashem Baraj junto con su papá, que fue lo que impidió que Eliezer, a Damaseno, el de Damasco, justamente que tampoco pudiera ir con su señor en el momento. ¿Por qué? Porque aún hay esclavitud. Hay cosas que están esclavizando la Neshama, el alma. Dice aquí el Rabino Aryeh, además de 4 copas obligatorias de beber, esta es la quinta copa, que es la del Naví. Esta copa no se bebe, pero representa la Geulá futura, es la redención universal, la Geulá de Israel futura, la cósmica, en la que finalmente el mundo va a llegar a su finalidad. Es una estructura de pensamiento y realidad que se está construyendo momento a momento. Va a llegar la hora en que va a suceder de manera completa. Ya había tenido una Geulá cuando Yoshua conquistó la tierra de Israel. Y ahora Israel llegó a un nivel espiritual y cósmico muy alto. El relato se encuentra en el libro de Yoshua y se encuentran los niveles universales que se necesitan y que tenían hasta ese momento. Sin embargo, esa Geulá se perdió ya que cuando perdimos el primer templo. Esto no quiere decir que todo está perdido. Porque la Geulá, nos dice aquí el texto, es algo que construyes paso a paso. La Geulá empieza desde ese deseo que tienes de conocer a Hashem, de apegarte a Hashem. Ahí empieza la Geulá y es algo de todos los días. Y es lo que hace saliendo, regresando nuevamente, todo gira en torno al conocimiento de querer crecer hasta el nivel y la altura que Hashem quiere para ti. Y se necesita para completarlo realmente un proceso espiritual. No hay Pesaj si no hay un proceso espiritual. Puedes tú haber cacherizado, lavado, adecuado todas las ollas de la cocina, pero si tú no hiciste un proceso espiritual, no sacaste el enojo, no sacaste el orgullo, no sacaste la tristeza de tu corazón, no sacaste la pereza, ¿sí? No estás en la Geulá. Rabbeinu Israel y Baal Shem Tov de feliz memoria nos enseñaba que la persona que justamente teniendo la mitzvah al frente y tiene pereza de hacerla y la posterga, ¿sí? Hace la procrastina, la lleva a otro tiempo, dice, si haces eso, estás leudando la masa. Cuando nosotros estamos preparando pan, hay un tiempo que necesitamos que la levadura tome efecto. Y para que la levadura tome efecto, hay que cubrir la masa, dejarla descansar. Y eso es lo que también significa, por ejemplo, la pereza, que es una mala midá y que también se relaciona con el hametz. La persona que es perezosa en el servicio divino y no tiene serisut, no tiene rapidez para el servicio divino, justamente está procrastinando, está postergando las misbot que tiene en ese momento y el Baal Shem Tov, en el Keter Shem Tov, uno de los libros que recoja las enseñanzas de este jajam por generaciones, para generaciones, nos dice algo impresionante. Cuando tú haces una mitzvah en el tiempo, no en el tiempo que apareció la mitzvah, sino que la dejas para otro tiempo, ya la conciencia, la kavaná de esa mitzvah ya cambia. No hiciste la mitzvah en su momento, ya cambia esa mitzvah. ¿Y qué hiciste? Pusiste a descansar la mitzvah. Así como pones a descansar la masa, en el momento que estás intentando trabajar en ella, la pones a descansar. Y por eso es que después, dice el Baal Shem Tov, cuando quieres hacer la mitzvah te cuesta. ¿Por qué? Porque tiene levadura.
esa mitzvah ya tiene hametz, no era para ese tiempo, sino era para el tiempo atrás. Entonces ya cuesta que ores, ya cuesta que hagas la mitzvah de ir a visitar a quien necesita ser visitado, al enfermo, hacer Bikur Jolim, ya cuestan otras expresiones mayores de bondad. Persona entonces tiene que hacer un proceso espiritual si quiere la Biblia, tiene que hacer un proceso emocional. Las personas solemos tener, sí, ciertas ataduras a nuestra vida de forma emocional. Queremos salir de mil cosas, queremos tener una verdadera libertad de mil cosas que nos están haciendo daño, ¿sí? En nuestros hábitos, nuestro estilo de vida, amistades son tóxicas. ¿Por qué no se logra salir de todos estos tipos de cosas? Porque la persona no quiere hacer un trabajo emocional, también psicológicas, ¿sí? No, creo que no es un secreto para todos, pero si cogemos, por ejemplo, en una hojita, ponemos una arañita o ponemos una hormiga, ¿sí? En la hoja, y en donde están, en el área de la hormiga, señalamos un circulito y le ponemos justamente los límites a esa hormiga, que son límites imaginarios, ¿sí? De esos no salen. Algo también está actuando en nuestra psique que impide que lleguemos a la Geulah, y obviamente material, ¿sí? Para que aparezca un hombre nuevo que sepa conjugar todos estos aspectos, todas estas cuatro leshonot en uno solo y pueda crecer en su relación con Boreolam, que encontremos al Mashiach y a la persona que pueda recibir, comprender este Mashiach. Y mientras esto no ocurra, puede ser una situación ambigua. Puede decir, sí los traje, pero también los puedo sacar. Necesitamos todos, todo Am Israel necesita en Leila Seder una evolución espiritual. Revenu Aria Kadosh, Rabbi Yitzhak Luria enseña, Vayomer Hashem el Moshe Bo el Paró, con respecto al pasuk de la Parashá Bo, que ve y preséntate ante el Paró, comenta su estudiante, Rabbi Chaim Vital, el Paró no conocía la fuerza del nombre Jabayá, el sagrado nombre de Hashem Yud Kei Vav Kei, y renegaba de las fuerzas que tuviera ese nombre. Cuando Moshe y Aarón se presentaron ante el Paró, dice, así ha dicho el Todopoderoso, deja salir a mi pueblo. Y el faraón que dijo, ¿quién es ese Dios? Sí, nos dice Rashi, que empezó a mirar todos sus libros de los nombres de los poderes, de las influencias que en ese momento influenciaban a Egipto, porque no son dioses en absoluto, ¿sí? Y no encontró, no conocía de el Dios de los hebreos, renegaba de las fuerzas que tuviera ese nombre. Sin embargo, reconocía la fuerza que se había en el nombre de Elohim. ¿Cuál es el nombre de Elohim? Sagrado nombre de Hashem, del rigor. ¿Sí? Es el nombre con el cual empieza la Torah Kedushá. Bereshit bara Elohim. Elohim tiene gematría 86, que es la misma gematría de la palabra Ateva. Ateva es naturaleza. Vemos en el rigor que a veces hay en la naturaleza, en la fuerza que hay en la naturaleza, alcanzamos a concebir un poquito de la fuerza que tiene Hashem. Paró tiene las mismas letras que la palabra Oref. ¿Qué es Oref? Otra vez volvemos. La nuca, somos de duro cerviz, para indicarnos que él absorbía las energías de la Kedushá a través de la nuca. Y que allí en el Oref, en la nuca, se encuentran los tres mojín de Egipto. ¿Qué es mojín en hebreo? Los tres cerebros de Misraim, los cuales son Sara Tabaín, Sara Mashke y Sara Ofim. Esos son los tres mojín, ¿sí? Que impiden que Am Israel salga de Misraim, salga de Egipto. Hay una pregunta base sobre la cual está presente en todos los comentarios de la Parashá Bo. El creador del mundo mandó sobre Egipto 10 Makot para separar a la historia de Misraim de la historia de Israel. Ahora, aquí un paréntesis, lo vamos a ver en la noche del Seder.
pero no fueron 10 Makot. ¿Cuántas Makot fueron? 250 Makot, porque hubo Makot dentro de Misraim, hubo también Makot Kriyat Yamsuf, cruzando el Yamsuf. Hay libros que intentan explicar cada una de estas Makot y también de los ángeles que intervinieron también en estas Makot. A pesar que existió un momento en que estaban unidos, el momento en que llega Jacob a Egipto y Joseph se hace cargo de la cultura, con el paso del tiempo Israel llegó a una situación, sé que podía determinar como asimilación. Un tiempo, pues decían Jajamim, que Am Israel está en el mejor lugar del mundo, en Egipto, en la tierra de Goshen. Y allí en la tierra de Goshen no les faltaba nada. Pero ¿qué quería Am Israel? Am Israel quería ir a Memphis, quería ir al Cairo, quería ir a las ciudades, quería ir a socializar con la sociedad egipcia. Y seguro, como aquí dice Rabbi Arianatán, vino la asimilación. Y aquí hay algo tremendo. Cuando el Goy empieza a darse cuenta que tú no estás en el lugar que te correspondería estar, sirviendo a Hashem y guardando la Torah, sino que frecuentas esos lugares, que dices, pues todo el mundo tiene derecho a ir a este lugar, a este circo, a este teatro, a este lugar, a esta tal cosa, a esta tal otra, a este bar, el Goy siente que ese no es tu lugar. Muchos de aquellos que pertenecían de nuestro pueblo querían ocupar también cargos públicos en Egipto. Se sentían parte también de Egipto. Recién hablando con un amigo que viene de Venezuela, también me decía acerca de un amigo que, Baruch Hashem, su familia llegó de Siria a Venezuela. Y mi amigo le decía, tú eres hebreo, tú eres de Siria, tú provienes de Siria. Dijo, no, yo soy venezolano, me siento venezolano. Cuanto más no hablar de nosotros todos, que también la mayoría de los que están aquí se sienten también colombianos, y así también querían sentirse Am Israel. Am Israel quería sentirse, uy, también yo tengo un lugar acá en Egipto, yo pertenezco a esta tierra, aquí crecí con mis hijos, ¿cuántos otros cuentos no también querían tener? Pero el Goy sabe en qué lugar tú estás. El Goy, las naciones, el que no es judío, sabe justamente cuál es tu lugar en el mundo. Y cuando tú no estás en el lugar en el mundo porque te estás asimilando, dicen Jajamín grandes, que ahí es cuando empieza el antisemitismo. Ahí empieza el odio gratuito. Ahí empieza el odio sin razón, a querer expulsarte, maltratarte, tratarte mal, demás. A tal punto que los sabios dicen que Israel llegó al nivel 49 de Tumá. Si se quedaba un poquito más, la historia de Israel estuviera mezclado con la historia de Misraim. Y para que esto no ocurriera, ambas historias necesitaban separarse. Hashem mandó sobre este imperio 10 Makot, un grupo de 10 plagas. Normalmente, si nosotros hubiéramos redactado la Torá, hubiéramos puesto las 10 Makot de un solo texto. Pero la Torá Kedushá, curiosamente, está dividida en dos secciones. 7 de las Makot se encuentran por Rasha Be'erá y las tres últimas por Rasha Bo. Esto quiere decir que el sentido de las 7 Makot es distinta a las 3 Makot, a pesar que todas embarcan en un mismo propósito. Para adelantar un poquito, ¿por qué hay 7 de un lado y por qué hay 3 a otro lado? Recordemos la estructura del árbol de la vida, de la Sefirot. 7 hacen alusión a las facultades inferiores del intelecto, que son las emociones, y que hacen alusión a Ser Rampin y Malhut. Pero las otras tres hacen alusión, Baruch Hashem, a las cualidades superiores del intelecto, que es Chokhmah, Binah y Da'at. Por eso tiene esta partición, por eso tiene esta división. Todo tiene, dicen Jajamín, todo está dividido en 7 y 3. 7 y 3. ¿Cuál entonces es la diferencia del grupo de placas y el otro? Para dejar un sabor al estudio y que podamos volvernos a conectar, a Hashem prontamente. Dice, el primer grupo de plagas representan la forma en que Am Israel manifiesta delante del imperio egipcio a través de Moshe Aarón que el destino de Misraim y Israel tiene que separarse.
significa que vivir en ese lugar no es compatible para Israel, porque continuar en ese lugar significa nuestra desaparición, ya no asimilación, nuestra desaparición, que se pierdan nuestros valores, nuestra Torah, que dejemos de hablar hebreo, que dejemos de vestirnos como debemos vestirnos, que dejemos el kashrut barminan, que dejemos las leyes de Tahara a Mishpacha. Dice Rabenu Jacob Abihatzira, el Abir Jacob, el abuelito de Sinaba Basalea, la Shalom, ¿sí? Algo precioso. ¿Por qué decimos justamente con todo el Homer, en la expresión, cuando recién estamos contando qué día es y cuál va a ser el día siguiente? ¿Sí? Decimos, en tus sangres vivirás, en tus sangres vivirás. ¿Por qué está en plural? Porque una sangre hace alusión a la sangre del pacto, del Brit Milá, y otra sangre hace alusión a esa sangre que se colocaba en el dintel de las puertas. Pero la ver Jacob trae un hidush más grande también. Es que hay dos sangres importantes. Aparte de la Milá y aparte de las puertas, está la sangre también que no podemos consumir de los animales. Cuando cuidamos el kashrut y la otra sangre bonita que trae el Haber Jacob es esa sangre de nidad, de cuidar las leyes de pureza, de Tahará, Mishpachá. Ese mérito de seguirnos manteniendo, de mantener nuestras tradiciones, cultura, nuestras misbot, nuestra forma de ser, estaba en peligro. Íbamos a desaparecer totalmente. Como Israel tiene una finalidad cósmica importante, es necesario sacar a Am Israel de Egipto. ¿Sí? Eso lo percibe finalmente el pagón y se da cuenta que existen dos direcciones en el mundo que se expresan a través del nombre de Elohim cuando ve que lo que él puede hacer igual que Moshe y Aarón, por ejemplo, cuando había sangre en el río, los brujos también transformaron el agua en sangre. Había un bastón que se transformaba en serpiente. Los brujos de Egipto también hicieron algo parecido. Las dos culturas estaban midiendo fuerzas y se quería que la Tumá quería unirlas, unir ambos pueblos. Pero después de la plaga de Quinim, de los piojos, se da cuenta que es diferente. Son dos aguas que no se pueden mezclar. Por generaciones se compara a Israel con el aceite, porque a pesar de que quieran hundirnos, combinarnos, ¿sí? Hacer un terrobet, hacer una mezcla de nosotros, llevarnos al fondo de las profundidades del mar, tantas veces que nos han querido ahogar, el aceite sale a flote. Jamás se pueden mezclar. Ahora hay una pregunta más profunda. ¿La separación es esencial o simplemente producto de esta situación histórica? Rabeno Arianatán se pregunta, ¿a qué me refiero? El hecho que Israel y Egipto se hayan vinculado en un momento de la historia puede ser que debido a eso era necesario separarlos, pero no porque esencialmente sean dos pueblos distintos. Para el Paró, el Elohim que reconoce estaría de acuerdo con que existiera una sola historia y que embarque dentro de otra de dos pueblos, pero no es que sea necesario esa forma esencial de separar. Debido a la situación que ocurrió en Israel y el hecho que Egipto se sintiera amenazado por este grupo pequeño, que de otras maneras estaba tomando posiciones claves dentro del imperio, estaba ocasionando fricción. Se produjo lo que llamamos la esclavitud, terminando finalmente en la separación. Mis amigos, todo por hoy. Besrat Hashem, gracias por venir, por participar de este taller, de este club de lectura de las palabras de Rabeno Aryeh Natán. Somos hoy en sala 28, como la que me trae la palabra Koach, fuerza. Que Hashem nos dé la fuerza para mirar la fuerza que tiene Hashem para sacarnos de cada aprieto, de cada dificultad. ¿Sí? Que podamos ver Yad Chazaka Ubis Tuya, ese brazo fuerte, ese brazo extendido con que Hashem quiere que tengamos la Geulá. Pero recordar, en palabras de Rabenu Aryeh Natán, la Geulá realmente es para que te acerques a Hashem. La Geulá es para apegarte a Hashem. La Geulá es para que conozcas a Hashem, reconozcas a Hashem Yisbaraj. La Geulá es para que haya justicia en el mundo. Todo lo que está pasando actualmente con el Am Israel, Hashem y la guerra, que no paramos de una para entrar en otra y otra y otra, es justamente para que Hashem haga justicia en el mundo y les dé a los malvados su merecido
como decimos todos los días, Baruch Hashem, en los principios que trajo Rambam para nosotros. Las preguntas, bueno, no sé si yo pueda contestarlas. Las preguntas deberíamos hacerlas justamente al Rabino Arié, que hay una pronta recuperación para él. Vayan anotando todas esas preguntas, pero si quizás hay una pregunta cortita, leve, que yo pueda ayudarles, Baruch Hashem, de lo que estudiamos hoy, con muchísimo gusto. Hazaku Baruch, Rabbi, muy bonitas palabras. Hay que llevarlas a la práctica, Besrat Hashem, y que este Pesaj logremos hacer grandes cambios para nosotros y para todo Israel. Toda Rabá. Yashir Koyach, así justamente. Hay algo que me impactó mucho de el libro de Rab Argenatán. Me gustó muchísimo. Quiero compartir con ustedes justamente en la misma portada del libro. La misma portada del libro, tal como tú estás diciendo, está escrito así. Y cuando te levantes del libro, busca en lo que estudiaste algo que puedas realizar. ¿De dónde está escrito eso? Higuera de Rambán, en la carta de Rambán a su hijo, ¿sí? Que todo lo que hayamos podido estudiar, que le pongamos pies y le pongamos una finalidad, una acción, le pongamos el mundo de hacia, ¿vale? Muy bien. Israel, ¿tienes una pregunta, un comentario? Rabbi, agradecido de escucharles, saludos a todos. Cuando el rabino Abraham se pronunciaba acerca de la asimilación y hacía referencia a los 250, ¿usted podría profundizar un poco sobre esos 250 que no son 10? Wow. Para eso yo tendría que invitarte al CEDER. Con mucho gusto, si vienes, te invito al CEDER, Baruch Hashem, para hablar de estas 200. Sí, hay un libro eh, que de un jajam grande tuvo el mérito de tener la revelación que también le fue dada al Arizal acerca de esas 250 plagas. Y hoy por hoy consiste en una segula grande que la persona estudia ese escrito antes de Leila Seder, antes de la noche de Pesaj, en la víspera de Pesaj que la estudie. ¿Sí? Eh, el Rab es de Ostropolia, ¿sí? Rab Shimshon Ostropoli. Estudiar su escrito, allí explica cómo tuvo la revelación de lo que implican estas 10 plagas inicialmente y cómo en estas 10 plagas se encierran los ángeles que vinieron a hacer ese trabajo, esas makot, sobre el pueblo misri. Y en este mismo escrito se nos habla acerca de las plagas. También hay un texto que vamos a leer en la Agadá. Yo te invito a que leas la Agadá con mayor conciencia en este Pesaj. Y en la Agadá se nos habla un poquito desde la misma Gemara, ¿sí? Como Baruch Hashem aumentaron en- hay una palabra para esto, aumentaron en la noche del ser Tanaín grandes, como aumentaron en alabanzas a Hashem Yitbaraj por todo lo ocurrido en Mizraim, cómo salimos de Mizraim, y comentaron acerca de cada una de las plagas, de que no debíamos llamar que hubiera tanta cantidad de plagas, sino que empezaban a decir conforme a las leshonot, los vocablos utilizados por Hashem Yitbaraj en la Torah Kedoshá, cuántos ángeles realmente había por cada plaga y cuántas plagas había en general. Pero de estos dos textos, de Rabí Miostropoli y también de la misma Agadá, puedes encontrar también más de esta información. Y si no, pues vente para Villavicencio y hacemos también la Agadá juntos, hacemos el Seder juntos. Baruch Hashem. ¿Listo? ¿Alguien que alguna otra duda o pregunta? Muy bien, creo yo.
Daniel, Mordejai, bienvenido, Gracias, Baruch Hashem, Raf, muy Mariela. importante, muy agradecido con las enseñanzas. Tienen mucha esencia, mucha partitura, me toca el corazón y conocimiento, es mucho conocimiento y dedicación también, Raf, mucha dedicación. Eso es de Akadosh Baruj Hu, querido John. Baruch A Hashem. todos, Berajot, Rabot, tengamos un Pesach Kasher Besameach, estemos listos en todo. Sobre todo, consejo importante. Otra vez, se lo decía a mis estudiantes ayer también en clase, hace 24 horas, Baruch Hashem, como las horas que hay que esperar para poder hacer Agalá, Kelim, para poder hacer la kasherización. Entonces, 4 consejos importantes. ¿Cómo sabes que el ser de Pesach salió bien? ¿Cómo al finalizar el ceder sabes que salió bien? Primero, porque el sabor de la ficomén, el sabor de la matzá, fue lo último que te quedó y el sabor no se va de tu boca. Ahí sabes que el ceder lo hiciste bien. Segundo, si tienes niños, sabes que el ceder lo hiciste bien porque duraron hasta Hatzot y no se ajustaron. Los mantuviste despiertos, atentos, relatando que Hashem Biasalti, Begulati, Belakachti, Betebiani, que Hashem hizo todo esto para que podamos tener la Gulash Lema. Otro importante, que a pesar de que es, como dice también el Rabenu, eh, Ayer a Barbanel, sí, pesa, puede llegar a ser un dolor de cabeza y que sea tan estresante y difícil y todo, y llegaste al final en la noche con Shalva y Shalom. No te estresaste, no gritaste, no pataleaste, no trataste mal a alguien, no lloraste. ¿Sí? Si esas cosas siguen estando a medida que tú estás haciendo el ceder, pues entonces no hiciste ningún ceder. ¿Sí? La persona que es muy rígida y que sea así, 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 así llegó al final en Nirsá, el último paso del Ceder, se quedó solo en la mesa porque sus hijos no quieren estar con él, porque su esposa no quiere estar con él. Ahí no, no se logró el Ceder. ¿Y cómo sé que? Porque se hicieron todas las alajot, se corrió. El consejo del Ari Kadosh es: corre y suda por esta mitzvah. Suda todo lo que puedas, haciendo galá, libún, cacherizando recipientes, la cocina, teniendo todos los detalles, los preparativos, los huéspedes, todo, ¿sí? Es segulá, dice el estudiante Rabbi Jaim Vital, Zichronó Libraja, que es segulá, dice su maestro, el Ari Kadosh, para que no peques durante todo el año, para que tengas la fuerza de no pecar, de que no haya hametz en tu casa ni en tu corazón. Entonces son criterios, Baruch Hashem, que nos ayudan a saber. Hice el ceder de Pesach, mamash, lo hice bien. ¿Por qué? Porque me quedó, Baruch Hashem, el sabor de Pesach en la boca, de muy buenas midot, y que tuvo una preparación y hubo un aprendizaje, que no solo sea comer galletas rápido y hacer un sándwich y reclinarse y tomar las cosot, tomar las copas. No, que Baruch Hashem, como dice el Rebbe de Lubavitch, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, ya saliste de Mizraim, ahora Bezrat Hashem que Mizraim salga de ti. Todas esas gollinadas, como dice mi esposa, que todas esas gollinadas que te estás haciendo actualmente, las dejes, ya no sigas haciendo gollinadas. Yo me despido, desde ya tengamos todos Shabbat Shalom Mevorach y que podamos tener un Pesach Kasher Besameach con sentido y con significado. A todos, Casado Baruch. Hoy tenemos el mérito de apoyar, con discreción y respeto, a un querido rabino, que ha entregado su vida a la comunidad y que atraviesa un momento médico delicado y desgastante, desde lo físico y emocional. No se trata solo de ayudar, sino de honrar. No se trata solo de dar, sino de sostener con sensibilidad. Cada aporte es un acto silencioso de grandeza. Que esta mitzvah sea fuente de sanación y bendición. También pueden adquirir el libro Portales, está disponible en versión digital.